Buenos días, mi nombre es Ludmila Seletsova. Soy médico dietista nutricionista especializada en nutrigenética, con más de 4 años de experiencia. Imparto clases sobre el trabajo realizado con el test genético a los especialistas de toda Rusia y de los países cercanos del extranjero. Además, dicto clases sobre cómo realizar e interpretar el test correctamente. Hoy se los enseñaré a ustedes. Primero, se realiza una toma correcta del material de ADN. Para ello, necesitamos un cuestionario que puede ser llenado por usted o su paciente. Un sobre que debe ser enviado a nuestro laboratorio en Novosibirsk y un paquete con 2 hisopos. ¿Cómo se realiza una toma de muestra? Ante todo, tiene que transcurrir como mínimo 1 hora entre la última alimentación del paciente y la toma del material de ADN. Es un requisito obligatorio del laboratorio. El laboratorio se ubica en Akademgorodok, en Novosibirsk. Para realizar una toma del material de ADN no es necesario hacer un análisis previo de sangre ni otros procedimientos invasivos. Solo es necesario el epitelio bucal, una frotis de la superficie interior de la mejilla del paciente. Debe solicitarle al paciente enjuagarse la boca debidamente para eliminar los posibles residuos del alimento. Mientras tanto, usted realiza una adecuada higiene de sus manos y prepara el material para la toma. Repito, necesitaremos 2 hisopos estériles y envasados al vacío. Una vez sacados del envase, tienen un aspecto así. ¿Y por qué 2? Con un hisopo, usted hará una toma del frotis de la mejilla derecha del paciente y con el otro de la izquierda. Le pedimos al paciente que abra bien la boca. Colocamos el hisopo en la superficie interior de la mejilla y realizamos unos movimientos rotativos durante unos 15 a 20 segundos. Luego dejamos el hisopo al aire en esta posición, para que el material de ADN se seque un poco. Realizamos el mismo procedimiento con el segundo hisopo en la otra mejilla. Una vez secada, se insertan los hisopos en el paquete que se abre desde el lado de la cinta naranja. Aquí, insertamos los hisopos. Los hisopos son más largos que el paquete. Por lo tanto, aquella parte que sobre la rompemos. O en caso que fueran de plástico, los cortamos con las tijeras. Luego quitamos la cinta y cerramos el paquete así. Posteriormente, los paquetes con las muestras deben ser marcados con los nombres y apellidos del paciente y con la cantidad de genes para el estudio en el laboratorio. Llenamos el cuestionario. Puede realizarlo usted o el paciente, de acuerdo con la información que diga el paciente. Es obligatorio que arriba del cuestionario indique la cantidad de genes para estudiar en el laboratorio por nuestros especialistas, ya que la compañía MyGenetics les ofrece a sus clientes la opción de escoger un número de 7, 16 o 28 genes. Además, uno de 10 genes para realizar un test infantil. Como usted está recolectando datos de carácter personal, la última línea del cuestionario debe llenarlo el propio paciente, al igual que la firma del mismo. El siguiente paso será adjuntar el paquete al cuestionario previamente llenado por el paciente, mediante una engrampadora, poniéndolos juntos en un sobre o en una funda transparente. Si usted olvida las instrucciones de cómo se realiza una toma correcta del material, en el reverso de la hoja del cuestionario se indica esta información. Introducimos el cuestionario con el paquete ya entregado en el sobre, el cual ya indica la dirección de envío al laboratorio. El sobre se debe enviar a nuestro laboratorio mediante alguna compañía de correos. Los resultados del estudio, tanto usted como el paciente, los recibirán en formato PDF por correo electrónico. Existe una opción de indicar solo el correo electrónico del médico, para que el paciente acuda a su consulta y así le dé una explicación clara de los resultados del test de ADN. En la primera página del informe genético Wellness de 28 genes, verá los datos personales del paciente, indicados previamente en el cuestionario. Además, el índice de masa corporal calculado de los datos, el coeficiente de la actividad física, así como también las cantidades de calorías recomendadas con el fin de mantener o bajar el peso del paciente, los que también han sido calculados según la fórmula de la compañía MyGenetics. A partir de estos datos, o basándose en los datos clínicos del paciente y en su anamnesis, puede elegir la cantidad más adecuada de calorías. Además, en la primera página se encuentra la lista de genes presentados en el informe, su localización y el resultado. Luego siguen algunas páginas de introducción para el paciente, que le será de interés y usted ya no necesitará explicárselo. A continuación comienzan los capítulos del informe. El primer capítulo es el más importante, denominado la dieta óptima.
donde detectamos la causa exacta del aumento del peso del paciente, qué influencia tienen las grasas y carbohidratos, y si es imprescindible la reducción en la alimentación del paciente. Cada capítulo del informe tiene en su inicio un resumen que lo volveremos a analizar más tarde. Los genes responsables por la descomposición de las grasas son dos, FAP-P2 y PPAR-gamma. El gen FAP-P2 es responsable por el grado de absorción de grasas saturadas en el intestino delgado. Si este gen carece de mutaciones, entonces las grasas saturadas se asimilan menos. Por ejemplo, si una persona come 100 gramos de nata agria que contienen 10% de grasa, deberá obtener 10 gramos de grasa saturada. Pero lo normal, si no hay mutaciones en FAP-P2 y la variante de alelos tiene aspecto de GG, G es un alelo sano, entonces se obtendrán 6 o 7 gramos de grasas en vez de 10 gramos, incluso 5. Y el resto de las grasas servirán a las necesidades de la microbiota intestinal. Entonces, esta persona no tiene por qué reducir la cantidad de grasa saturada en su alimentación. Puede consumirlas, pero guiándose por las normativas de su edad y otros. Ahora no quiero decir que pueda consumirlas sin control, abusando de las grasas. Existen ciertas normas para cada persona, tomando en consideración su sexo, edad, actividad física, entre otros. Pues no tiene que romper esas normas. Su ración puede contener todo tipo de carne, pescado y de aves, todo tipo de productos lácteos, incluso los ricos en grasa, como por ejemplo los quesos, cuyo porcentaje de grasa alcanza un 50 a 70%. La persona puede consumir mantequilla, huevos y todo tipo de aceites vegetales. La cantidad de grasas totales debe tener un 30% del valor diario o de la proporción de las proteínas, grasas y carbohidratos en la alimentación, según la indicación para una persona adulta. La ración entre grasas animales y aceites vegetales debe ser 2:1. Pero si en el gen FAP-P2 aparece un alelo mutante A, entonces el resultado del informe será GA. Este es un heterocigoto. En este caso, aumenta el nivel de absorción de grasas saturadas en el intestino delgado. Si volvemos al ejemplo, cuando una persona come 100 gramos de nata agria con el porcentaje de grasa de 10%, no se absorberán entre 5 a 6 gramos de grasa, sino 7, 8 e incluso 9. Por eso, en su dieta hay que reducir la cantidad de grasa saturada respecto a la norma. El alimento debe contener productos de procedencia animal con menos contenido de grasa, según las cantidades justas para un adulto. Por ejemplo, el cerdo y el cordero deberían estar prohibidos, pero puede consumir pollo, conejo, pavo o ternera sin temer por su físico y su salud. En productos lácteos es recomendable elegir los que tengan menos porcentaje de grasa. No hablamos de los desnatados, sino de una cantidad mínima como la nata agria de 10%, el requesón de 2%, la leche de 1,5%. Respecto a los quesos, les será mejor excluir los quesos maduros, ya que son ricos en grasa, y consumir los quesos semimaduros y frescos de hasta 30% de grasa. Es recomendable reducir a la mitad la mantequilla. Si para el adulto consumir 20 gramos es lo adecuado, entonces para el paciente con el resultado GA en el gen FAP-P2 es recomendable dejar a 10 gramos diarios de mantequilla y un huevo. El volumen normal diario de aceites vegetales se puede mantener sin modificaciones. La cantidad de grasas en el alimento diario es de 20%. La relación entre las grasas animales y aceites vegetales es 1:1. Si hablamos de una mutación completa, cuando en el gen están presentes los dos alelos mutantes A, es un homocigoto mutante AA. Entonces el grado de asimilación de grasas saturadas será mucho más alto de lo normal. De los 10 gramos de grasa saturada de los 100 gramos de nata agria, con una probabilidad alta, este paciente los absorberá todos. Esta es la causa de una predisposición alta a subir de peso como reacción a una cantidad normal de grasas en la dieta. Tomando en consideración lo expuesto, deducimos que el paciente necesita una restricción rigurosa de grasas saturadas en su alimentación. Se podría dejar en su dieta carne de aves y pescado, muy escasos de grasa a excepción del pescado oscuro, que en cambio contienen grasas insaturadas. Por ejemplo, el conejo, la carne blanca de ave, el pescado blanco, los mariscos y el pescado oscuro, como ya dije.
Los lácteos en este caso deben ser desnatados y hace falta excluir los quesos. Por lo tanto, quedaría con un huevo y una cuarta parte de mantequilla diaria recomendada. No le aconsejaría excluir totalmente este alimento en su dieta, pero usted lo decide personalmente con su paciente. ¿Por qué no lo recomiendo hacer? Porque la mantequilla es la única fuente de vitamina A en su forma pura. Respecto al porcentaje de grasas, dejamos la cantidad mínima recomendada, que consta del 20% del valor nutritivo total diario. La proporción de grasas animales y aceites vegetales cambia, y ahora será de 1:2. Si el fenotipo corresponde al genotipo, es decir, que el paciente que acudió a su consulta es corpulento, con exceso de peso u obesidad, y en su informe consta una mutación total del FAP-P2, usted tiene todas las razones médicas para prescribirle, junto con una dieta baja en grasas, los preparados Ornistat o Cenical. El siguiente gen en la sección sobre grasas es el PPAR gamma y es responsable por la velocidad del crecimiento de células adiposas en el organismo y por la división de células en la fase de su crecimiento activo, que pasa en la edad de 0 a 1 año y en el periodo de pubertad, y en otros periodos es responsable solo por la velocidad del crecimiento, es decir, el aumento del volumen de las células. El genotipo GG nos habla de que la velocidad de crecimiento de células adiposas es lenta. En este caso, la tendencia a engordar no se observa, e incluso si esta persona come en exceso, sus células adiposas aumentan el volumen tomando lentamente los ácidos grasos y excesos de agua. Este mismo gen nos indica si hace falta introducir en la dieta del paciente los días de ayuno, pues si usted observa un genotipo GG, los días de ayuno no serán eficientes o incluso contradictorios, dado que el paciente no lo soportaría. Si en el gen PPAR gamma aparece un alelo mutante C, y el heterocigoto tiene aspecto CG, este nos indica que aumenta la velocidad de crecimiento de células adiposas. En este caso, sí existe una tendencia a subir de peso, porque si esa persona va a tener una alimentación excesiva, sus células adiposas empezarán a crecer rápido. En este caso, es recomendable introducirle los días de ayuno, pero sin mucha frecuencia, una vez cada 10 a 14 días. El tipo de ayuno se elige partiendo del tipo principal de alimentación, de los que les voy a hablar un poco más adelante. La última versión es un homocigoto mutante, el genotipo CC, lo que nos indica un rápido e incontrolable crecimiento de células adiposas. Incluso si esta persona no suele comer demasiado, pero un día terminó en un evento festivo y abusó de la comida, a la mañana siguiente se mide en una balanza, registrará 1 kilogramo o 1,5 kilogramos adicionales de su peso. Ustedes conocen gente así, y quizás alguien de ustedes tiene esta característica. Es un genotipo bastante frecuente y en este quizás único caso, hace falta organizar los días de ayuno, 1 o 2 días de la semana como máximo. En este caso el tipo de ayuno también se elige partiendo del tipo principal de alimentación. ¿Cómo evaluaremos estos dos genes en su conjunto? Falta tomar en consideración las características peculiares de ambos genes. Si el gen FAP-P2 carece de mutaciones y su variación de alelo es GG, en este caso las grasas poliinsaturadas no se reducen en la dieta diaria del paciente. Si se registra una mutación completa de PPAR gamma con genotipo CC, entonces se le prohíbe al paciente comer en grandes cantidades, dado que su peso aumentará rápido. Pero si este paciente resultó en algún evento festivo o simplemente comió en exceso, entonces un día de ayuno a la semana le ayudaría a compensarlo. Los dos genes siguientes son los genes responsables por el metabolismo de carbohidratos. El gen ADRB2 nos indica la velocidad del consumo de glucógeno en el hígado y en los músculos. Lo normal son 3 o 4 horas del consumo de glucógeno en el hígado, y en los músculos se consume mediante la actividad física. Si este gen carece de mutación, tendrá un genotipo CC. C es un alelo sano y es un homocigoto, pero sin mutaciones. ¿Cómo actuamos en este caso? En la dieta del paciente no reducimos ni carbohidratos simples ni compuestos respecto a su rango de edad. Esta persona puede consumir azúcar, frutas, cereales, pan, papas, pastas y otros carbohidratos feculentos o no feculentos en cualquier hora del día y sin superar las cantidades recomendadas. Por ejemplo, la cantidad recomendada de azúcar para una mujer, incluido el azúcar oculto, son 25 gramos diarios y para un hombre son 35 gramos diarios. Y en cualquier hora del día la persona puede comer lo que quiera, porque al cabo de 3 o a 4 horas el glucógeno de su hígado estará consumido. En caso de aparecer un alelo mutante G
y un heterocigoto tendrá el aspecto de CG. Entonces la velocidad de consumo del glucógeno del hígado disminuye. La cantidad que disminuye sería difícil de especificar, ya que en cada caso esta es una variación individual. Pero de todas formas, al cabo de 3 a 4 horas, las reservas de glucógeno todavía no se reducen hasta una concentración mínima. Entonces, ¿qué pasa en el organismo? La persona vuelve a comer alimento, por ejemplo, una cantidad normal de carbohidratos, pues una parte de ellos se dirige a reabastecer las reservas, y otra parte, que permanecerá superflua, se convierte en grasa y se dirige como almacenamiento de grasa. Y presta atención a un momento importante. El organismo, hasta que no consuma los carbohidratos, no iniciará la combustión de la grasa. Por eso, si usted registra una mutación del gen ADRB2, le es obligatorio reducir en el paciente los carbohidratos respecto a su norma. ¿Qué significa? Eso significa que le reduciremos la cantidad de carbohidratos simples a la mitad, es decir, la cantidad de azúcar y frutas. Respecto a los carbohidratos feculentos, se le permite consumirlos, pero antes de las 6 de la tarde. Después de esta hora, es recomendable dejar en la dieta del paciente todos los carbohidratos no feculentos, que son todo tipo de hortalizas, a excepción de la papa y el maíz, y todo tipo de proteínas no representan peligro para el físico del paciente. Si en caso usted observa una mutación completa y el genotipo tiene aspecto GG, entonces la velocidad del consumo de glucógeno es mucho más baja que lo normal, y entonces hay que reducirle considerablemente la cantidad de carbohidratos en la dieta del paciente, dejando 45 o incluso 40% de su norma diaria. Es recomendable excluir totalmente los carbohidratos simples, y si al paciente le gusta la fruta, quizás permitirle 100 gramos diarios de fruta. Y si no le gusta la fruta, la podemos excluir totalmente. Hace falta sustituir el azúcar por algún edulcorante natural, por ejemplo stevia, eritrol u otro similar. Si usted observa el genotipo GG y un fenotipo correspondiente, un paciente corpulento, entonces existen razones para prescribirle al paciente metformin. El segundo gen responsable por el metabolismo de carbohidratos es el TCF7L2. Este gen es responsable por una predisposición genética a la insulinoresistencia y a la diabetes mellitus tipo 2. Este gen es el más fuerte de todos los genes responsables por el desarrollo de la diabetes mellitus. En general, la influencia genética en el desarrollo de este tipo de enfermedad es de no más del 30%. Pues si usted observa a un paciente que carece de una predisposición genética a la diabetes, pero en su anamnesis consta de este diagnóstico, entonces no se asuste. Está bien, lo que pasa es que esa persona simplemente mantuvo un modo incorrecto de su vida. Su alimentación fue incorrecta durante mucho tiempo. Puede ser que abuse del alcohol y la diabetes la adquirió por sí solo, lo que no tiene nada que ver con la genética. Entonces, el genotipo GG es el normal, es un homocigoto sano, por así decirlo. En ausencia de una predisposición genética a la insulinoresistencia y a la diabetes mellitus tipo 2, al paciente no le hace falta recomendaciones adicionales. Si aparece un alelo mutante T y el heterocigoto es GT, en este caso la predisposición a la diabetes mellitus se duplica y ya hacen falta tomar unas medidas preventivas para impedir el desarrollo de esta enfermedad en el paciente. Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de carbohidratos simples en su alimentación. Por lo general, reducimos a la mitad los carbohidratos simples. No es recomendable para este paciente consumir en ayunas, con el estómago vacío, los productos con el alto índice glicémico: azúcar, dulces, pan, pastas, frutas, alcohol o zumos de fruta. Si usted observa en el informe del paciente una versión mutante TT, esto nos indica que la predisposición a la diabetes mellitus tipo 2 es 2,5 veces mayor de la normal. Y en este caso, aparte de una reducción o incluso exclusión de los carbohidratos, es necesario un control del nivel de insulina y del azúcar en la sangre, por lo menos una vez cada medio año. ¿Cómo evaluamos estos dos genes en su conjunto? Si le observa al paciente una ausencia de mutaciones en el gen ADRB2 con el genotipo CC, esto nos dice que no hace falta reducirle los carbohidratos en su alimentación. Pero si junto a esto tiene una predisposición genética a la diabetes mellitus,
Entonces, de todas formas, tenemos que reducir los carbohidratos simples en su dieta. Es imprescindible explicarle al paciente que los carbohidratos, en su caso, influyen no solo en el peso, sino al desarrollo de una enfermedad, lo que es importante. Existen unas situaciones contrarias, cuando hay mutaciones en el gen ADRB2 y hay que reducir los carbohidratos para prevenir el aumento del peso. Sin embargo, en el gen TCF7L2 no está absolutamente alterado, carece de mutaciones y así el paciente no tiene predisposición a la diabetes mellitus. Ahora volveremos con usted a la página de la dieta óptima, al fragmento donde se encuentra el resumen para este capítulo del informe. Le quiero explicar a usted cómo es una lectura correcta del resumen. Tras haber estudiado la interpretación de los 4 genes, le será muy fácil orientarse en el resumen para este capítulo. Entonces, la primera línea: el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 puede ser bajo, elevado o alto. Esta línea pertenece al gen TCF7L2. Si el riesgo es bajo, entonces el gen carece de mutaciones. Si es subido o elevado, entonces es un heterocigoto. Y si es alto, entonces está presente un homocigoto mutante. Entonces usted ya puede darle unas ciertas recomendaciones al paciente, basándose solo en el resumen. La siguiente línea: consumo de fibra dietética. Es un hecho que no se debe a una causa genética. Pero cuando le reducimos grasas y carbohidratos al paciente, tenemos que reemplazarlos por algo más, lo que generalmente son proteínas y fibras dietéticas. Pues en esa línea del informe ponen la cantidad de fibra dietética recomendada para el paciente de referencia, tomando en cuenta sus restricciones. Consumo total de carbohidratos. Aquí también se describe un porcentaje concreto, por ejemplo 55, 50 o 40%, dependiendo de la mutación o de su ausencia presente en el gen ADRB2. Además, aquí se escribe la cantidad de carbohidratos de asimilación rápida permitidos para la dieta del paciente, basándose en el estudio de los genes ADRB2 y TCF7L2. La siguiente línea es el consumo de grasas saturadas. Esta cifra nos indicará si hay mutaciones en el gen FAP2. Consumo de grasas totales. El conjunto de los genes FAP2 y PPAR-gamma. Abajo, en un recuadro, constarán las conclusiones respecto al tipo de alimentación del paciente de referencia. En total, existen 4 tipos nutrigenéticos. El primer tipo, dieta equilibrada, se podría denominar equilibrando un tipo nutrigenético cuando todos los 4 genes carecen de alelos mutantes. Todos los alelos de los 4 genes de esta sección del informe carecen de mutaciones. Entonces no hace falta reducir grasas ni carbohidratos en la alimentación del paciente. Por esa razón, este tipo de alimentación se denomina equilibrado. El segundo tipo de alimentación, dieta baja en grasas. Es muy fácil deducir el nombre de la dieta, que aquí al paciente le reducimos las grasas. Entonces los alelos mutantes están presentes o en el gen FAP2 o en el PPAR-gamma, o en ambos. Sin embargo, en los genes ADRB2 y TCF7L2 están ausentes los alelos mutantes. Estos genes están totalmente sanos. El tercer tipo, dieta baja en carbohidratos, aquí pasa lo contrario. Existen alelos mutantes en el gen ADRB2 o en el gen TCF7L2 o en ambos genes a la vez. No hay mutaciones en el gen FAP2 ni en el PPAR-gamma. Y el último tipo de alimentación, dieta mixta, consiste en una reducción de grasas y de carbohidratos en la dieta del paciente. Los alelos mutantes de este caso los encontramos en el capítulo sobre grasas y en el capítulo sobre carbohidratos. Pueden encontrarse en todos los 4 genes, o sea, en uno de los 2 en cada capítulo del informe. Por ejemplo, en el PPAR-gamma y en el ADRB2 o en el gen FAP2 y en el TCF7L2. Entonces, le restringimos grasas y carbohidratos al paciente. Además, su genotipo se considera mixto. Fíjese por favor en las páginas 22 y 23 del informe. En estas páginas están reunidas todas las recomendaciones para la alimentación del paciente de referencia, en base no solo al capítulo del tipo de alimentación óptimo, sino además a otras secciones del informe.
está reunida toda la información acerca del consumo del gluten, lactosa, grasas y carbohidratos, de manera comprensible para el médico y para el paciente. En estas páginas están indicados los alimentos a excluir en la dieta, a reducir o su consumo sin restricciones. Le presentamos un menú orientativo y opcional para el paciente, y lo que es más importante, unas cantidades aproximadas de alimentos admitidos a consumir diariamente. Todo esto tomando en consideración el tipo principal de alimentación, la edad y otras características, pero sin tomar en cuenta los datos anamnésicos. Si el paciente presenta una patología concomitante que requiere, por ejemplo, unas cantidades elevadas o reducidas de proteínas u otras peculiaridades, entonces usted irá modificando sus normativas, tomando en consideración los datos clínicos del paciente de referencia. Si el paciente carece de estas peculiaridades, entonces usted y su paciente podrán conseguir las normativas prescritas. El siguiente capítulo del informe es Reacción a distintos productos alimenticios y factores ambientales. Volveremos al resumen un poco más adelante, al hablar de cada uno de los genes presentados en el capítulo. Bueno, el primer gen es el TAS2R38, que es responsable por la percepción del gusto amargo. Nos indica el grado de sensibilidad de las papilas gustativas al sabor amargo. Una percepción normal al sabor amargo de una persona es baja, por lo cual puede consumir alimentos con mayor amargura y, como se sabe, son además ricos en antioxidantes. En ausencia de mutaciones, el genotipo tendrá el aspecto TT, lo que precisamente nos indica una sensibilidad baja al gusto amargo, lo cual significa que esta persona puede recibir la mayor parte de antioxidantes de las verduras crucíferas, por ejemplo, brócoli, col de Bruselas, rábano, cebolla, ajo, además de té verde, chocolate negro y algunos más. Puede consumir estos alimentos diariamente, abasteciendo antioxidantes a su organismo. Y si surge una mutación, el heterocigoto tendrá un aspecto CT, donde C es un alelo mutante en este gen, e indica una sensibilidad elevada al sabor amargo. Dado que es un heterocigoto, puede ser dominante uno de los dos alelos. Es obligatorio preguntar al paciente ¿qué reacción tiene usted a los alimentos con mucho sabor amargo? ¿Los consume? ¿Con qué frecuencia y en qué cantidades? Si el paciente los come rara vez y en pocas cantidades, por ejemplo la cebolla, el ajo, entonces podríamos deducir que predomina el alelo mutante C. Y entonces las verduras crucíferas con mucho sabor amargo es mejor reemplazarlas por otros alimentos, también ricos en antioxidantes, que son frutas, verduras y bayas de colores vivos y de sabor dulce, ácidos o insípidos. Pero si en cambio el paciente le dice que suele consumir a menudo y en grandes cantidades esos alimentos, entonces deducimos que predomina el alelo sano, y pues puede consumir alimentos ricos en amargura diariamente. La variación totalmente mutante de este gen es S, lo que nos indica que esta persona tiene una sensibilidad alta al sabor amargo, y entonces no podrá consumir diariamente las verduras crucíferas, y es obligatorio reemplazarlos, en su caso, por frutas, verduras y bayas de colores vivos. El siguiente gen es el GLUT2. Es el gen que es responsable por la percepción al gusto dulce, por el grado de sensibilidad de las papilas gustativas de la lengua al sabor dulce. Y aquí lo normal es tener una sensibilidad alta. Lo normal para la persona es sentir bien el sabor dulce de los alimentos habituales, porque la glucosa y la fructosa están presentes en muchos alimentos. Prácticamente en toda fruta y hortaliza, en el té verde, en la leche y en otros. Entonces la variación del gen tendrá el aspecto CC, donde C es un alelo sano. Este gen nos permite revelar a los verdaderos adictos al azúcar, pero las personas con el genotipo CC realmente no son adictos. Y si a usted le aseguran de que no pueden vivir sin las golosinas, que sepa que no es nada más que una glucomanía adquirida. Si una persona así se abstiene de dulces durante 2 o 3 semanas, su sensibilidad receptiva se recuperará y entonces podrá sentir el gusto dulce en los alimentos habituales, que no contienen azúcar, y posteriormente a esa persona es posible excluirle totalmente las golosinas y azúcar, y sobre todo si hace falta excluirle el azúcar por razones médicas, es decir, si su velocidad de consumo de glucógeno es baja o si tiene una predisposición al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.
Pero si en el gen GLUT2 aparece un alelo mutante T y el heterocigoto tiene el aspecto CT, entonces puede estar seguro de que usted se encuentra como un verdadero adicto al azúcar. Por lo general en este gen predomina un alelo mutante y para esa persona le es más difícil sentir el gusto dulce de los alimentos habituales. Le hacen falta unos alimentos más dulces, lo que abastece el azúcar. Por lo tanto, no se sorprenda, ya que este paciente es un verdadero adicto al azúcar, y eso es aún más seguro si el paciente tiene un genotipo TT, es decir, totalmente mutante. ¿Cómo actuamos con las personas así? Si el genotipo nos lo permite, si hay la posibilidad de dejar una pequeña cantidad de carbohidratos en su dieta, pues hay que dejarlos. Puede ser fruta o una pequeña cantidad de azúcar o un edulcorante natural. Y en un caso contrario, cuando no se puede dejar esos alimentos en la dieta del paciente, entonces hay que reemplazarlo por un edulcorante natural, dado que un paciente así no podrá vivir sin dulces. Entonces no volverá a su consulta o le engañará diciendo que no come nada de dulce. El gen siguiente es el LST y es responsable por una predisposición genética a la intolerancia a la lactosa. No se trata ahora de una intolerancia a la lactosa primaria o secundaria, sino hablamos de una intolerancia a la lactosa que es genéticamente condicionada. Este gen LST empieza a funcionar con la edad y no se manifiesta nada hasta la edad de 14 años. Después de los 14 años de edad, poco a poco entra en vigor. Por lo general, si hay una mutación en este gen, entonces después de los 18 años se manifiesta de una forma evidente o latente. Si este gen tiene el resultado TT, entonces es un genotipo sano, sin las mutaciones. En este caso, la intolerancia a la lactosa genéticamente condicionada no será evidente en el paciente. Toda su vida el paciente asimilará bien los alimentos ricos en lactosa: leche entera, leche deshidratada, leche condensada, nata y algunos más. Por eso no es necesario excluir o restringir estos alimentos de la dieta del paciente. Si aparece el alelo mutante C con un heterocigoto CT, esto nos indica la presencia de una predisposición a la intolerancia a la lactosa, pero es implícita. En el 90% de los casos se conserva una buena tolerancia a la lactosa, gracias a un alelo sano. El predominio del alelo sano es el más frecuente. Dado que es un heterocigoto, usted debería preguntar al paciente: ¿cómo tolera usted la leche? Por lo general, las personas adultas no beben la leche en su forma pura, o lo hacen muy rara vez, pero la mayoría de ellos beben el capuchino u otras bebidas que contienen leche o nata. Pregúntele a esta persona cómo se siente al tomar estas bebidas. Si se siente muy bien sin presentar unas manifestaciones clínicas evidentes u ocultas, entonces vamos a considerar que tiene predominante el alelo sano y no le hacen falta recomendaciones adicionales al paciente. Y si al contrario, cuando presentan algunos síntomas clínicos, les recomendamos excluir de su dieta la leche entera, deshidratada, condensada y la nata. Si observa al paciente con una mutación completa con el genotipo CC, entonces el paciente presenta una intolerancia a la lactosa, incluso si carece de una confirmación clínica del diagnóstico. Tenemos que preguntarle al paciente si presenta unas manifestaciones clínicas evidentes, lo que son todo tipo de las manifestaciones náuseas o unas manifestaciones ocultas, que son todas unas manifestaciones de intoxicación, dado que la lactosa en este caso es una toxina o un veneno para el organismo, pues las manifestaciones son fatiga indebida, reducción de la capacidad laboral, reducción de defensas inmunes, letargo, apatía, además de las manifestaciones cutáneas, candidiasis crónica y recividante en las mujeres, dado que a la microbiota intestinal le gusta este sustrato, y en algunas ocasiones la obesidad, dado que la lactosa puede ser una toxina liposoluble, pues incluso si el paciente le dice que no tengo manifestaciones clínicas, pero es un mayor de 18 años de edad, es recomendable excluir los alimentos mencionados de la dieta del paciente. Respecto a los menores, si usted le hace un informe a un paciente menor de 14 años y le detecta una mutación completa en el gen LST, de momento no debe tomar medidas. Lo que hará es solo avisar a sus padres y al paciente de que al cumplir los 18 años debería excluir esos alimentos de su alimentación. El siguiente gen CD36 es responsable por la percepción de grasas, es decir, por la sensibilidad receptiva de las papilas gustativas, el gusto a las grasas en los alimentos. El genotipo normal es GG,
y entonces la persona percibe bien las grasas, incluso las oculta en la comida. Estas personas por lo general no comen mucha comida grasa, frita, e incluso si les proponen un bistec de salmón, probablemente no lo comerían entero. Por eso estas personas no tienen riesgo de comer grasas en exceso. Por lo tanto, no les hace falta recomendaciones adicionales. Si aparece un alelo mutante A, entonces en este caso existe un riesgo de que esta persona no pueda percibir bien las grasas en su comida. El heterocigoto GA nos indica que en el gen hay 2 alelos, uno de los cuales puede predominar. Una pregunta de verificación para el paciente es: ¿puede usted comer un plato entero muy graso, por ejemplo chorizos, papas fritas o el bistec de salmón ya mencionado? Si el paciente responde sí, lo puedo comer entero e incluso puedo pedir más, entonces podemos considerar que tiene predominante el alelo mutante y una percepción baja a las grasas. Si nos contesta que no, entonces tiene predominante el alelo sano. Pero si usted observa una mutación total en el genotipo y una variación AA, entonces esta persona tiene una percepción baja a las grasas. Esas personas suelen ser unos grandes amantes del fast food, como actuamos en este caso. Tenemos que volver al paciente a la página 22 y 23 del informe, donde se precisan las cantidades exactas diarias de alimentos que puede consumir. El siguiente gen en este capítulo es el gen ADHB1, que es responsable por el metabolismo del alcohol etílico. Se trata del metabolismo del alcohol. Si observa el genotipo sano, es decir, GG, donde no hay mutaciones, entonces el metabolismo del alcohol será lento. La intoxicación tiene un desarrollo lento, la persona se emborracha lentamente, puede beber una gran cantidad, no padecer efectos de resaca. Claro, que con una condición que no sobrepase las normas del consumo de alcohol. Cada uno, claro, tiene sus normas, pero aún así, lo más importante es que con un genotipo así no existe riesgo de deterioro del hígado. Sin embargo, esta persona presenta un riesgo de desarrollar una dependencia al alcohol. ¿Por qué? Porque cuando una persona puede beber mucho, puede beber a menudo, dado que no tiene efectos de resaca, pues cuando sigue haciéndolo puede terminar con una adicción. Por eso existe el riesgo de desarrollar una dependencia al alcohol. Pero si en este gen aparece un alelo mutante A, por supuesto será predominante, sea el genotipo AG o sea el genotipo escaso AA, que tiene muy escasa frecuencia. Usted tiene que saber que el metabolismo del etanol se acelera, lo que significa que producirá un efecto tóxico fuerte al hígado, capaz de provocar el desarrollo de cirrosis del hígado y enfermedades oncológicas. Además, la intoxicación progresa rápidamente, con síntomas similares a una resaca durante 2 o 3 días después de consumir alcohol, pues en caso del genotipo AG o AA, es recomendable prohibir estrictamente el consumo de alcohol al paciente. El siguiente gen es el CYP1A2. Es responsable por el metabolismo de la cafeína. ¿Por qué nos hace falta saber esto? Lo que pasa es que la cafeína influye en la actividad cardiovascular. Si la actividad aumenta, entonces existe riesgo de una alteración del sistema cardiovascular y del desarrollo de una patología cardiovascular. Si este gen tiene el resultado AA, es normal, porque es un alelo sano y sin mutaciones. Entonces el metabolismo de la cafeína es rápido. Durante unos 25 minutos, la cafeína circula en la sangre, modificando el tono vasomotor y elevando la tensión arterial. Pero al cabo de 25 minutos se elimina totalmente del organismo, desapareciendo todos los efectos prohibidos. Es una norma. En el genotipo AA, una persona puede beber 2 tazas de café natural o 3 o 4 tazas de café soluble al día en cualquier momento. Pero si aparece un alelo mutante C con heterocigoto AC, eso significa que la velocidad del metabolismo de la cafeína es reducida. Lo que es difícil de prever es qué tan reducida es, dado que es muy particular. Puede ser que la cafeína permanezca en el organismo 25 minutos más, como también 2 horas o incluso 8, y todo el tiempo que permanezca causará influencia en la tensión y al tono vascular. Si una persona con un genotipo así abusa del consumo de la cafeína, esto conllevaría a unas alteraciones orgánicas duraderas en su organismo. En este caso, puede consumir una taza de café al día, sea natural o soluble, y solo por la mañana. Si nota una mutación completa y el genotipo es CC, en este caso la cafeína tiene
debido al metabolismo lento, un periodo largo de circulación en la sangre y a veces durante todo el día produciendo un alto efecto. Claro que presenta un alto riesgo de hipertensión y de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En fin, si usted observa al paciente con el genotipo CC, entonces hace falta prohibir totalmente la cafeína. Pero no solo el café, sino también todo tipo de bebidas que contengan cafeína. Por ejemplo, las bebidas para la nutrición deportiva, bebidas energéticas e incluso algunos medicamentos. Se le permite tomar el café descafeinado y otras bebidas. Respecto a los tés, se puede consumir el té verde o té negro, dado que no contienen la cafeína en su forma pura. Los taninos son unas sustancias similares a la cafeína según su estructura química, pero no influyen en el sistema cardiovascular. Tienen mayor influencia en el aparato urinario y al sistema digestivo, provocando un ligero efecto laxante. El siguiente gen es el HLA-TQ2, del complejo principal de histocompatibilidad CMH. Este gen es muy fuerte, su rol es muy importante en el desarrollo de la enfermedad y del síndrome del que ahora vamos a hablar. Tal vez es el gen más fuerte de todos los genes presentados en el informe. Es responsable por la tolerancia al gluten. El gen HLA-DQ2, con un genotipo TT de 2 alelos sanos, produce un efecto protector en el organismo humano, impide el desarrollo de la intolerancia al gluten y previene la aparición de la enfermedad celíaca. Pero si aparece un alelo mutante G en este gen y el heterocigoto tiene el aspecto TG, entonces la predisposición a la intolerancia al gluten genéticamente condicionada y a la celiaquía se duplica. Un 50% nos indica que en el transcurso de la vida puede aparecer una intolerancia al gluten y otro 50% que no. Es una cuestión difícil, además es individual, dado que una intolerancia al gluten, sobre todo la que es genéticamente condicionada, puede manifestarse a cualquier edad, incluso en la vejez. El mecanismo de inicio puede ser cualquier cosa, empezando por el estrés o una infección, y terminando con una insolación, etc. Es difícil detectar este momento y muy complicado de diagnosticar, dado que los métodos de diagnóstico son invasivos y complejos. Hace falta una biopsia de las vellosidades de la mucosa del duodeno correctamente realizada en una determinada zona, pero para ello hace falta encontrar a un buen especialista y evidentemente recibir el consentimiento del paciente, dado que no todos los pacientes aceptarían un procedimiento tan invasivo. Respecto a las inmunoglobulinas A y M, que son gliadina, transglutaminasa tisular y otros marcadores de celiaquía, estas inmunoglobulinas muchas veces tienen valores normales, incluso en presencia de algunas manifestaciones clínicas pronunciadas de la enfermedad celíaca. ¿Cómo actuamos en este caso? Si hacer un diagnóstico es de importancia para usted, entonces necesita tener antecedentes clínicos, ya que un adulto no presentará unas manifestaciones evidentes sino ocultas. No tendrá un pronunciado vientre de rana como un bebé de hasta 1 año de edad, deposiciones 10-12 veces al día y un desgaste muscular severo, que son síntomas solo de los bebés de 0 a 1 año. Y en caso de una celiaquía clásica, en adultos a la celiaquía se la llama un gran mimo, dado que se esconde bajo máscaras de diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque se alteran los procesos de asimilación de vitaminas, microelementos, proteínas en el intestino y se desarrolla hipotrofia, osteoporosis, anemia por déficit de hierro, deficiencia de yodo, fatiga, cabellos y uñas frágiles, problemas cutáneos, abdomen ligeramente distendido, meteorismo después de las comidas, problemas con las deposiciones y otras múltiples manifestaciones. Si es importante para usted confirmar este diagnóstico, hace falta una biopsia duodenal, y si lo principal para usted es eliminar las manifestaciones clínicas ocultas o prevenir a que aparezcan, entonces puede prescribirle al paciente una dieta experimental sin gluten por 6 meses. Si al cabo de 6 meses el paciente presenta un alivio de síntomas, aunque sean síntomas ocultos, entonces se puede hacer una deducción de que probablemente el paciente presenta una intolerancia al gluten. Si usted ve un genotipo totalmente mutante, GG, entonces con una probabilidad del 70% el paciente tendrá la intolerancia al gluten y también la enfermedad celíaca, y solo un 30% de que no la tendrá durante su vida. Según experiencia, le puedo decir
que en estos casos el paciente siempre tiene manifestaciones clínicas, pero la estrategia la elige junto con su paciente. Si deciden confirmar el diagnóstico vía una biopsia, está bien. Si considera que esta es más fácil que probar la dieta sin gluten durante 6 meses, está bien también, porque igualmente van a tener buenos resultados. Los 2 genes siguientes son responsables por una hipertensión arterial en el paciente en referencia y de una necesidad de reducir la sal en su dieta. El gen ADD1 nos indica la velocidad de eliminación de iones de sodio en la sangre y de como consecuencia del desarrollo de una hipertensión arterial dependiente de la sal, también denominada sensible a la sal. El gen CYP11B2 nos indica la velocidad de síntesis de aldosterona en el organismo y la predisposición a desarrollar una hipertensión arterial. Es imprescindible evaluar estos genes en su conjunto, pero primero le contaré de cada uno de ellos por separado. El gen ADD1 con el resultado GG nos indica una velocidad normal de eliminación de iones de sodio en la sangre y es un resultado normal. En este caso no le hace falta reducir el consumo de sal a este paciente, dado que no corre riesgo de desarrollar hipertensión arterial dependiente de la sal. Si aparece un alelo mutante T y el heterocigoto es GT, esto nos indica una necesidad de reducir la sal a la mitad en la dieta del paciente, porque pese a ser bajo el riesgo, el paciente lo expresa. Es admisible el consumo de 5 a 6 gramos de sal incluso en sus formas ocultas para este paciente. Si usted observa una variación totalmente mutante del gen, con 2 alelos mutantes T y con el genotipo TT, entonces el riesgo de desarrollar una hipertensión arterial dependiente de la sal es alto, debido a una velocidad lenta en la eliminación de iones de sodio en la sangre. Entonces hace falta tomar medidas preventivas en la hipertensión y excluir la sal adicional de la dieta del paciente, así que consumirá solo las formas ocultas de la sal, lo que será suficiente para su función vital. Respecto al gen CYP11B2, su variación CC es normal e indica que la velocidad de síntesis de aldosterona es baja y no existe predisposición a la forma esencial de hipertensión. Esta persona puede consumir 10 a 12 gramos diarios de sal, incluidas sus formas ocultas. Es la norma para un adulto, pero si aparece un alelo mutante T y el genotipo es CT, entonces nos indica que una predisposición baja, pero real del paciente, a la hipertensión arterial y una necesidad de reducir la sal de mesa hasta 5 a 6 gramos diarios. Y si observa una variación TT totalmente mutante del gen, entonces es necesario excluir la sal de mesa de la dieta del paciente, dado que la velocidad de la síntesis de aldosterona en su organismo es muy alta. Tiene predisposición a la retención de fluidos y a los edemas, y como consecuencia a la hipertensión arterial. Estos 2 genes se encuentran en la misma página, por lo tanto, hay que evaluarlos en su conjunto. Si usted nota la mutación en uno de los genes y su ausencia en el otro, entonces tiene que dar recomendaciones respecto al gen mutante. Si en caso existen mutaciones en ambos genes, pero un gen presenta un alelo mutante y el otro 2 alelos mutantes, entonces nuevamente, prescribe las recomendaciones respecto al gen más mutante. No nos importa cuál de los 2 mecanismos se revelará, porque las consecuencias van a ser iguales y hace falta prevenirlas. El siguiente gen es el GSTP1. Es responsable por la actividad de la enzima glutathione S-transferasa. Esta enzima cubre los 3 mecanismos antioxidantes de los 4. Es responsable por el metabolismo de los xenobióticos, como por ejemplo la nicotina, los pesticidas, los nitritos, los aditivos alimenticios artificiales, productos de combustión al freír alimentos. Si este gen tiene un genotipo AA, es la norma. Son 2 alelos sanos que indican una alta actividad de la enzima glutathione S-transferasa. Esto significa que en las células del cerebro se produce una cantidad suficiente de glutatión, constituido por 3 aminoácidos, pero la velocidad de su descomposición en el intestino es lenta. Por eso la actividad de esta enzima es alta. Este paciente no necesita unas recomendaciones adicionales, ya que su organismo lo soluciona independientemente. Si en caso en este gen aparece un alelo mutante G, como el heterocigoto AG, esto nos indica que la actividad de la enzima glutathione S-transferasa disminuye, debido a uno de los 2 mecanismos siguientes: o su producción en las células cerebrales es reducida o su descomposición en el intestino es alta.
Las recomendaciones para el paciente deben ser las siguientes: o debe disminuir la cantidad de xenobióticos en el ambiente, dejando de ser fumador, incluso pasivo, abstenerse del consumo de frutas y verduras fuera de temporada, comer alimentos sin aromatizadores, colorantes, conservantes no naturales y sintéticos, y abstenerse de las frituras. Si es imposible lograrlo por alguna causa, entonces hace falta aumentar la producción de glutatión en las células del organismo. Es posible conseguirlo de 3 maneras diferentes. La primera opción es prescribir al paciente con ácido glutámico, dado que la glutamina es el predecesor del glutatión. Con la ingesta de glutamina se acelera la producción de glutatión en las células cerebrales. La segunda opción sería prescribirle al paciente un suplemento biológicamente activo que contenga el disulfuro de glutatión, también llamado L-glutatión. Hay productos que incluyen L-glutatión a sus aditivos activos biológicos. Y la tercera opción: se han comprobado científicamente que la ingesta simultánea de vitaminas A, C, E y vitamina D3 causan un aumento extraordinario en la síntesis de glutatión por las células cerebrales. Es posible optar por cualquiera de las 3 y además proponerle al paciente organizar unos cursos preventivos de ingestión de estos aditivos activos biológicos. ¿Toda la vida? No. ¿Periódicamente? Sí, por lo general hacen falta unos cursos preventivos. Pero se observa la variación del gen totalmente mutante, que será GG, entonces en este caso ya no será muy eficaz lo de intentar proporcionar al paciente un ambiente seguro. No cabe duda de que en este caso hace falta influir en la producción del glutatión por las células cerebrales, y ya hemos hablado de cómo conseguirlo. Ahora volveremos al resumen del informe: reacción a distintos productos alimenticios y factores ambientales. Aquí podemos ver unas líneas y cada una va a contener una información de un gen o de un grupo de genes. Por ejemplo, sensibilidad al sabor amargo. Puede ser baja, en aumento o alta. Esto influirá en las recomendaciones dadas al paciente, o será consumir 100 a 200 gramos de verduras crucíferas al día si la sensibilidad al sabor amargo es baja, o reemplazarlas por las frutas como bayas de colores vivos si es alta. Sensibilidad al sabor dulce. Nos indica cómo es la actividad receptiva. En caso de ser baja, entonces es un adicto al dulce. Si es alta, la persona puede abstenerse de los dulces, lo que se escribirá en el resumen. La sensibilidad a las grasas también puede ser baja, en aumento o alta. De esta información dependen las recomendaciones: o dejar la cantidad habitual de grasas o controlarlas conscientemente. ¿Qué significa conscientemente? Si la persona no percibe el sabor de las grasas en su alimentación, debe entender qué es lo que se puede permitir y lo que no, para que no provoque el aumento del peso. Intolerancia a la lactosa, poco pronunciada o muy pronunciada. Entonces, la recomendación será la siguiente: puede dejar los alimentos ricos en lactosa o excluirlos. Lo mismo consta respecto a la intolerancia al gluten. Pondrá una restricción si hace falta reducir o excluir los alimentos ricos en gluten en la dieta del paciente. ¿Qué cantidades de sal? ¿Cuántas tazas del café puede consumir? Si existe riesgo al desarrollo de la dependencia alcohólica y si el paciente puede consumir alcohol. ¿Qué influencia le provocan los xenobióticos y si los puede consumir en su dieta? Toda esa información constará en el capítulo Reacción a diferentes productos alimenticios y a factores del ambiente. En el siguiente capítulo, Particularidades del metabolismo de los lípidos, este trata de los cambios en el perfil lipídico de la sangre y del desarrollo de dislipidemias. Aquí se trata de 3 genes: gen ZP, que es responsable por longevidad y por una predisposición genética al aumento o a la disminución de los niveles de lípidos de alta densidad, o como solemos decir a los pacientes, al aumento o a la disminución del nivel del colesterol bueno. El genotipo GG indica ausencia de la anomalía, no hay mutaciones en el gen, y entonces habrá una predisposición pronunciada a la longevidad. Y además habrá una predisposición genética al aumento de lipoproteínas de alta densidad, lo que quiere decir que este paciente no necesita unas recomendaciones adicionales. Si en este gen aparece un alelo mutante A con el heterocigoto GA, entonces nos indica que el paciente tendrá una predisposición reducida a la longevidad y además tendrá una predisposición genética a la reducción moderada de lipoproteínas de alta densidad en la sangre.
Aquí ya hace falta una prevención. De momento, todavía no hay razón para una ingesta adicional de omega 3 en forma de suplementos activos biológicos, pero la alimentación del paciente sí que debe incluir obligatoriamente omega 3 y otras grasas poliinsaturadas. Puede recomendarle al paciente consumir pescado oscuro 1 a 2 veces a la semana o reemplazar una parte de aceites de girasol o de oliva por aceites de linaza o de camelia y seguir haciéndolo regularmente y durante toda su vida. Es la única manera de contrarrestar el riesgo. Si usted observa una variación totalmente mutante del gen, es decir, resultado AA, entonces el paciente no tiene predisposición a la longevidad. Tendrá un riesgo genético elevado a una disminución de lipoproteínas de alta densidad en la sangre y, como consecuencia, a la subida de lipoproteínas de densidad baja, lo que puede provocar el desarrollo de aterosclerosis y de enfermedades isquémicas del corazón y de los vasos sanguíneos. En este caso, las grasas poliinsaturadas omega 3 no serán suficientes y le hará falta tomar adicionalmente una dosis diaria de omega 3 como prevención. El gen siguiente es el gen ApoE. Este gen es responsable por el desarrollo de la aterosclerosis y por la subida de lipoproteínas de densidad baja, y además de la enfermedad de Alzheimer. Es el único gen de todo el informe que tiene 6 variaciones de alelos, en vez de 3. Empezaré por lo positivo. E3E3 es una variación favorable del gen, carece de mutaciones y como consecuencia no hay riesgos genéticos a la aterosclerosis, al aumento de lipoproteínas de densidad baja y a la enfermedad de Alzheimer. La variación del alelo E2 y su aparición en el genotipo nos indica una predisposición al aumento de la aterosclerosis y al aumento del nivel de lipoproteínas de densidad baja. Sin embargo, no nos indica la predisposición a la enfermedad del Alzheimer, pero una predisposición de un alelo E4 en el genotipo nos indica una predisposición al aumento de la aterosclerosis y al aumento del nivel de lipoproteínas de densidad baja, y lo que es más importante, también aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Dependiendo de las combinaciones de genes, el riesgo de la enfermedad de Alzheimer puede aumentar en 3, 8 o incluso 14 veces. Esta conclusión constará en la página del resumen del informe. Y un gen más en este capítulo, el gen ApoA, nos indica la predisposición genética al aumento del nivel de triglicéridos en la sangre. El genotipo CC es el normal y el riesgo de un aumento en el nivel de triglicéridos en la sangre es nulo. La aparición de un alelo mutante G y el heterocigoto CG nos indican un bajo riesgo en el aumento del nivel de triglicéridos en la sangre. Para prevenirlo, hace falta vigilar estrictamente los niveles de consumo del azúcar y de las frutas en la dieta del paciente, dado que precisamente la fructuosa se transforma muy a menudo en triglicéridos, formando placas ateroscleróticas y provocando posteriormente un estrechamiento de los vasos sanguíneos, capaz de provocar infartos del corazón y embolias cerebrales. Si usted en caso observa una variación totalmente mutante del gen, una variación GG, entonces la predisposición genética en el aumento del nivel de triglicéridos en la sangre es muy alta. Aquí hace falta no solo vigilar el nivel de azúcar en la dieta del paciente, sino realizarle también un seguimiento periódico del perfil lipídico de la sangre. Recomendarle consumir omega 3, grasas poliinsaturadas y tener una dieta baja en colesterol. El siguiente capítulo del informe, influencia de los genes en el comportamiento alimenticio, consta de 4 genes. Son unos genes muy interesantes ya que nos aportan unos complementos del panorama en general. Una persona puede tener un tipo equilibrado de alimentación, carecer de predisposiciones, por ejemplo la intolerancia al gluten o la lactosa, pero en presencia de mutaciones en los genes precisados en este capítulo, la persona comerá en grandes cantidades. ¿Qué genes vemos aquí? El gen MC4R, que está relacionado con la leptina, hormona del tejido adiposo y que es responsable por la supresión de la sensación de hambre. El gen FTO, que en todo el mundo se considera el gen de la obesidad. Esta se encuentra en relación con las hormonas del hipotálamo y es responsable por la generación de la sensación de saciedad. Vamos a ver cómo es un mecanismo de hambre normal en el organismo. La persona se sienta en la mesa y empieza a comer, y al cabo de unos minutos la sensación de hambre desaparece, pero la persona aún no se siente llena. A medida de que se dilata el estómago y a medida de que la glucosa llega a la sangre, se envía una señal al cerebro
de que ha llegado la saciedad y por lo general, en el final de la comida o justo después de terminarla, la persona se siente llena. Esto pasa solo en los casos en los que estos genes carecen de mutaciones. El gen MC4R, si usted ve el genotipo TT en el normal, en este caso la persona suprime rápidamente la sensación de hambre. Si en caso aparece la variación mutante C con el heterocigoto, entonces la velocidad de supresión del hambre es más lenta, al igual que el genotipo CC, en donde es inclusivamente más lenta. Los impulsos llegan al cerebro 10, 20, 30 o incluso 40 minutos más tarde. Imagínese a una persona que acaba de comer su cantidad habitual de comida, pero aún no recibe la señal en el cerebro de que la sensación de hambre ha sido suprimida. ¿Qué va a hacer? Claro que continuará comiendo. E imagínese que esta persona se sienta en la mesa 3 veces al día y en todas las 3 veces no se siente lleno. Al terminar la comida y 3 veces al día come más de lo que debe. ¿Qué pasará? Tendrá mayor predisposición a ganar peso. Puede que acabe teniendo mucho sobrepeso. El gen FTO, el genotipo TT, nos indica una mutación nula y es una norma. Este nos dice que la sensación de saciedad llega a tiempo. Si aparece un alelo mutante A, el heterocigoto TA, esto nos indica una demora en la llegada de la sensación de saciedad y la variación AA. Totalmente mutante nos indicará que la sensación de saciedad llegará tarde. En unos 30, 40 y nuevamente esta persona es propensa a comer en exceso. Dado que estos genes se colocan en una página, entonces su evaluación deberá realizarse en su conjunto, según la variación más mutante del gen. Si un gen no tiene alelos mutantes y el otro sí los tiene, entonces la conclusión y las recomendaciones al paciente se dan según el gen del alelo mutante. Y si ambos tienen alelos mutantes, entonces se dan según el gen que tiene 2 alelos mutantes. ¿Cuáles serán las recomendaciones? ¿Qué le debemos aconsejar al paciente? En ambos casos las recomendaciones son similares. Hace falta informarle al paciente de los tamaños y volúmenes de su ración en una ingesta. Debemos explicarle que lamentablemente sus mecanismos genéticos no se cambiarán y lamentablemente cada vez que termine su comida tendrá que esperar que las señales de saciedad lleguen al cerebro. Durante el tiempo de espera, lo que puede hacer es beber medio vaso de agua potable sin gas y a temperatura del ambiente o una taza de té verde. El gen DRD2 es responsable por una sensibilidad de receptores en las células cerebrales de la dopamina, hormona del placer. Si este gen carece de mutaciones, el genotipo GG, entonces la sensibilidad receptiva es normal y esta persona no presenta el así llamado síndrome de deficiencia de la recompensa y no tiene necesidad de combatir el estrés comiendo, es decir, comer como respuesta a las irritaciones visuales u olfativas. En caso de que en este gen aparezca un alelo mutante A, el heterocigoto tendrá aspecto GA. Entonces, esta persona es muy probable que tenga el síndrome de la deficiencia de la recompensa. Esto quiere decir que sus células cerebrales tienen menos sensibilidad hacia la dopamina que lo normal. Eso significa que esa persona puede autocompensarse mediante la comida, alcohol o nicotina. Y puede ser que con los juegos de azar o las drogas. Por lo general, la comida es lo más fácil y accesible. Es un tipo de persona que come constantemente, sin notarlo, come como respuesta a un estrés, come en respuesta a la irritación visual u olfativos, come en compañía, come porque está aburrido. Usted habrá visto a gente así. Por lo general, tienen en su escritorio en casa o en el trabajo galletas, bombones o algo más. Si ve 1 o 2 alelos mutantes en el gen DRD2, las recomendaciones para el paciente serán las siguientes. Lo primero es excluir la comida de la categoría placeres y organizar su dieta de tal forma que sepa exactamente cuántas veces tendrá que comer, en qué cantidades durante todo el día y qué alimentos va a consumir. Porque si esta persona se queda a solas con la comida, no se podrá controlar. Si no tiene una idea fija de lo que va a cenar y en qué cantidades, entonces comerá todo lo que hay en su casa o donde se encuentre. A estas personas se las tiene que enviar a un psicólogo o a un psicoterapeuta, o simplemente enviarlas a hacer algo interesante, algún hobby para él o para ella. También podemos ver en el gen PPAR-gamma, ya lo hemos visto en el capítulo de tipo de dieta óptima. Le repito que nos indica la necesidad de introducir los días de ayuno en las dietas del paciente. El genotipo GG
indica que no le convienen los días de ayuno al paciente y no producen ningún efecto. El genotipo CG indica una necesidad de introducir los días de ayuno, uno cada 10 a 14 días, tomando en consideración su tipo principal de alimentación, equilibrando bajo en grasas, bajo en carbohidratos o mixto. El genotipo CC nos indica una necesidad de introducir de 1 a 2 días de ayuno a la semana. El siguiente capítulo del informe se llama Necesidades nutricionales. Este trata de las necesidades alimenticias adicionales, tales como el consumo de algunas vitaminas y antioxidantes. En el informe constan 3 vitaminas de una necesidad vital. Estas son las vitaminas B12, vitaminas A y vitamina B9. Además, se analiza la actividad de la enzima superóxido dismutasa. El gen FUT2 indica la actividad de la enzima superóxido dismutasa. El FUT2 indica el grado de absorción de la vitamina B12 en el intestino, de la comida y de otras fuentes. Si el gen FUT2 carece de mutaciones y tiene el genotipo AA, entonces la vitamina B12 se absorbe muy bien de las fuentes habituales de alimentación o de los suplementos. Esto significa que puede acumularse en el organismo. Si esa persona de repente decide ser vegetariana, lo puede ser por un periodo corto. También significa que este paciente no tiene una necesidad adicional de esta vitamina, con la condición de que consume los productos de origen animal. Si aparece un alelo mutante G, el heterocigoto AG, entonces este nos indica una reducción en la absorción de las vitaminas B12 de la comida, exactamente en el intestino. En este caso, la persona no puede ser vegetariana. Le hace falta recibir cada día los alimentos de origen animal y solo de esa forma podrá abastecerse con la vitamina B12. Pero si nota una variación totalmente mutante del gen GG, entonces la absorción de la vitamina B12 de la comida y del intestino es exactamente insuficiente. Sí es realmente necesario recibir cada día los alimentos de origen animal, pero no es suficiente, dado que en estos pacientes una manera más eficaz de absorber la vitamina es por la vía intramuscular. Por eso les hace falta unas administraciones de prevención de unas dosis intramusculares diarias durante 10 días, 1 a 2 administraciones anualmente. El gen BCMO1 nos indica la síntesis de la vitamina A de carotenoides en el organismo. Nos dice si es suficiente para esta persona recibir alimentos de origen vegetal y el betacaroteno o debe incluir en su dieta otras fuentes de vitamina A en su forma pura. La variación AA nos indica que la velocidad en la síntesis de la vitamina A de betacaroteno en el organismo es alta, por lo cual el paciente puede recibir todo tipo de alimentos ricos en betacaroteno, sin correr el riesgo de tener una deficiencia de vitamina A. Si aparece un alelo mutante T, en este caso la velocidad en la síntesis de la vitamina A de la provitamina es más lenta y su actividad quizás es baja, por lo cual esta persona debe recibir, además de alimentos ricos en betacaroteno, los alimentos con la vitamina A en su forma pura, por ejemplo la mantequilla, hígado de pescado o grasas de pescado. Pero si usted ve una variación totalmente mutante del gen TT, entonces la síntesis de la vitamina A de la provitamina prácticamente no se realiza y en estos casos comer zanahoria no ayuda absolutamente en nada, incluso vistiéndola con aceite vegetal. Para estas personas hace falta obligatoriamente recibir una dosis adicional de vitamina A o de sus sustitutos. El gen MTHFR nos indica el grado de absorción del ácido fólico de los alimentos. El genotipo CC nos indica una velocidad alta de absorción del ácido fólico de los alimentos. Por eso no hace falta recomendaciones adicionales. Si aparece un alelo mutante T y el genotipo CT, un heterocigoto, nos dice que la velocidad de asimilación de la comida es reducida, por eso la fuente del ácido fólico, que precisamente son las verduras de hojas verdes, deben incluirse diariamente en la dieta de este paciente. Si usted ve una variación total del gen, la TT, entonces además de las fuentes alimenticias, hay que recomendar al paciente tomar adicionalmente ácido fólico para prevenir la hiperhomocisteinemia y enfermedades cardiovasculares. El siguiente gen es el responsable de la actividad de la enzima superóxido dismutasa en el organismo, la cual bloquea el efecto negativo de los radicales libres en el organismo.
previene el envejecimiento prematuro e incluso el desarrollo de enfermedades oncológicas. Si este gen carece de mutaciones, el genotipo es TT. Esto nos indica una actividad alta de la enzima superóxido dismutasa. Esta persona no tiene necesidades adicionales. Si aparece un alelo mutante C y el heterocigoto CT, esto nos dice de una disminución en la actividad del superóxido dismutasa y de una necesidad de ayudarle al organismo con una ingesta adicional de antioxidantes. O la dieta tiene que ser muy equilibrada, o hay que prescribirle adicionalmente unas dosis adicionales de antioxidantes. Como ejemplo, recomendarle al paciente 2 dosis anuales de una toma de dosis diarias de polivitaminas y minerales que contienen los antioxidantes principales: vitamina A, C y E, zinc, selenio, magnesio, manganeso y algunos otros. Si en caso vemos una variación totalmente mutante del gen CC, esto nos indica que la actividad de la enzima de superóxido dismutasa es extremadamente baja, lo que significa que la dieta del paciente tiene que enriquecerse obligatoriamente con unos antioxidantes adicionales. Sí, de los alimentos, pero además de los aditivos biológicos activos. Por ejemplo, puede prescribir a este paciente 2 dosis anuales de una toma de vitaminas y microelementos de duración de 2 meses cada uno. El resto del tiempo tiene que tomar algo más. Podrían ser unos antioxidantes monocompuestos como el zinc, selenio, resveratrol, astaxantin y otros más. Todos los micronutrientes y todos los bioflavonoides convendrán. El último capítulo del informe es Genética deportiva. Nos informa del tipo de deporte recomendado para la persona y del tipo de esfuerzo físico más eficaz y fisiológico para él, y si en general vale la pena practicar algún deporte o es suficiente una actividad física habitual. Quisiera prestar atención en las páginas 70 y 71. Aquí se dan unas conclusiones del grado de desarrollo de la velocidad y de la resistencia de la persona, y de lo rápido que puede aumentar su masa muscular. El nivel de la velocidad nos dice si hay fibras musculares de contracción rápida en la estructura de las fibras y su cantidad. Si pone nivel bajo de velocidad, entonces esto significa que las fibras musculares de concentración rápida no prevalecen. Por eso, a esta persona le convienen los entrenamientos intermitentes, es decir, todo tipo de deportes de sprint, todo tipo de artes marciales y los juegos de equipo. Y si pone que el nivel de la velocidad es mediano, entonces las fibras musculares de concentración rápida están presentes en la estructura de las fibras y se puede elegir como esfuerzo físico los entrenamientos intermitentes. Si pone que el nivel de velocidad es alto, esta persona puede lograr unos resultados deportivos altos si opta por los entrenamientos intermitentes. El nivel de resistencia nos habla de la presencia de las fibras musculares de contracción lenta en la estructura de la fibra. Si pone que el nivel de resistencia es bajo, entonces los entrenamientos como la maratón no le convienen en absoluto a esta persona. Si el nivel es promedio, entonces esta persona puede elegir las actividades prolongadas de una intensidad media como su actividad principal. Si el nivel de resistencia es alto, esta persona puede lograr resultados deportivos en las carreras de maratón. Por ejemplo, ¿cómo evaluar estos dos índices en su conjunto? Por lo general, uno de ellos es alto y el otro bajo. Por ejemplo, el nivel de la velocidad es alto y el nivel de resistencia bajo. Entonces, aquí deducimos que para esta persona le convienen más los entrenamientos intermitentes, en caso de que los niveles de la resistencia y de la velocidad sean promedio. Entonces, esta persona tiene suerte y puede optar por cualquier tipo de esfuerzo físico. Le convendrá cualquier tipo de entrenamiento, tendrá la opción de elegir. Si ambos niveles de velocidad y de resistencia son bajos, entonces no es una persona deportiva. Los esfuerzos físicos se le harán difícil, pero si necesita bajar de peso, tiene que practicarlo sin falta. Y la última parte, en la página 71, es la velocidad en el aumento de la masa muscular. ¿Acaso nos sirve saberlo? Aparentemente no, pero inclusive así, si usted ve que la velocidad en el aumento de masa muscular es baja, y es un hombre que tiene un gran deseo por tener una silueta deportiva, entonces el aumento de su masa muscular le será de gran esfuerzo, de unos años, y si empezará a bajar de peso o cae enfermo o deje los entrenamientos, entonces su masa muscular será la primera en bajar. Si la velocidad en el aumento de la masa muscular es promedio, está bien, tanto para mujeres como para hombres. Si la velocidad de aumento de la masa muscular es alta, hay riesgo de una hipertrofia del miocardio, dado que el músculo cardíaco empezará a crecer igual de rápido como los músculos esqueléticos.
Si acentuamos los entrenamientos aeróbicos, entonces una hipertrofia del miocardio será muy posible. Si usted ve que la velocidad de aumento de masa muscular es alta, entonces tiene que recomendarle al paciente excluir los esfuerzos cardíacos. Si es posible, realizar actividades de calentamiento y enfriamiento, si la frecuencia cardíaca no supera los 115 latidos por minuto. Pero el mismo proceso de entrenamiento para este tipo de esfuerzos está contraindicado. La siguiente página, a prestar su atención, es la página 75. Ponen dos genes, ADRB2 y ADRB3. Ya conocemos el gen ADRB2, lo hemos visto en el capítulo Tipo de dieta óptima. Recordamos que el gen es responsable por la velocidad del consumo del glucógeno, pero es un caso concreto de los músculos con una influencia adrenalina, es decir, con el esfuerzo físico. El gen ADRB3 es responsable por la descomposición del tejido adiposo en respuesta a un esfuerzo físico. Volvemos al gen ADRB2. Si usted ve el genotipo CC, es normal, de mutaciones nulas. Entonces, el glucógeno se consume bien incluso con una mínima actividad física. Si esta persona, por ejemplo, camina mucho, sube las escaleras sin utilizar el ascensor, pasea con los niños los fines de semana, va en bicicleta, patineta o esquía, entonces, en un principio no le hace falta visitar adicionalmente una sala deportiva o un gimnasio. Para el consumo del glucógeno le es suficiente la actividad física que tiene. Desde este punto de vista, si aparece un alelo mutante G, es decir, si usted ve el genotipo CG, este nos dice que además de una actividad física general, debe aplicarse un esfuerzo físico de 1 o 2 días de entrenamiento a la semana, y preferentemente en la segunda mitad del día, porque con el acercamiento de la noche el metabolismo es más lento y hay que ayudarle al organismo a quemar el glucógeno, lo que será más eficaz en la segunda mitad del día. Si usted ve una variación totalmente mutante del gen GG, entonces una carga física se recomienda estrictamente. Si no puede ser cada día, entonces 3 o 4 veces a la semana, y en la segunda mitad del día también. Las cargas las elegimos tomando en cuenta la estructura de las fibras musculares. Si en el gen ADRB3 usted ve el genotipo TT, es la norma y quiere decir que las grasas se queman bien en respuesta a una carga física. Entonces, ¿se pueden excluir las dietas en los ejercicios si su finalidad es bajar de peso? Pero si en el genotipo del paciente hay un alelo mutante C con el genotipo TC, entonces con una probabilidad de un 90% que el alelo mutante C será dominante. Esto significa que la velocidad de quemar la grasa en respuesta a la carga física será mínima. Esta persona va al gimnasio, sus carbohidratos pueden quemarse, pero las grasas nada. Pues si una persona sin utilizar una dieta visita el gimnasio con fines de perder peso y en su gen ADRB3 tiene un genotipo C, entonces tendrá un resultado nulo. Si es el genotipo CC, que es un caso extremadamente raro, pero posible, las grasas entonces no se gastarán bajo la influencia de adrenalina, es decir, en respuesta a un entrenamiento físico. Dado que estos genes se evidencian en una página, entonces nuevamente hay que evaluarlos en su conjunto. Si ve el gen ADRB2 y su genotipo CC, entonces los carbohidratos se queman bien. No es obligatoria una carga física. El gen ADRB3 y el genotipo TC significa que las grasas se queman mal bajo la influencia de una carga física. Entonces, a esta persona se la puede liberar tranquilamente de los entrenamientos deportivos, por lo menos para perder peso, dado que una actividad física lo que hará será quemar el glucógeno y las grasas solo bajarán bajo el efecto de una dieta. Al contrario, puede ver el gen ADRB2 con una variación totalmente mutante GG y recomendarle estrictamente los entrenamientos físicos, y el gen ADRB2 al mismo tiempo carecerá de mutaciones teniendo el genotipo TT. Entonces, además de los carbohidratos se quemarán también las grasas. Entonces, tendrá un efecto positivo para esta persona practicar algún deporte. Y la última página de la que quería hablar es la página 76. Es un breve resumen del capítulo de nivel de la actividad física. Aquí pone qué esfuerzos le convienen más a esta persona, a qué hora del día es más fisiológico para él practicar deportes y qué volumen de entrenamientos, el diario y el semanal que debe tener. El volumen de entrenamiento se mide en METs horas, que son horas metabólicas y son la cantidad de calorías y energía gastadas en una hora en tiempo real. Es una unidad necesaria que brindará el metabolismo de la persona. Supone que para el paciente le convienen los entrenamientos de baja intensidad, entonces se puede elegir una actividad de la tabla de intensidad baja, que corresponde a menos de 5 horas metabólicas por una hora en tiempo real. Si tiene una intensidad mediana, también la tabla muestra una intensidad mediana,
para que pueda elegir el tipo de deporte de la lista. Si hace falta unos entrenamientos intermitentes o unas cargas de intensidad alta, la tabla los pone también. Y junto con su paciente pueden elegir una actividad que le guste o que más le convenga. Con eso terminamos nuestro informe de 28 genes. Es el informe más amplio de todos los informes que propone la compañía MyGenetic. Hoy les he dado una información básica de cómo hacer correctamente la toma del material, enviarlo al laboratorio, de cómo interpretar correctamente los resultados del paciente. Pero sin duda volveremos a vernos de nuevo. Usted reciba los resultados de los primeros pacientes, usted necesitará ayuda para interpretarlos y entonces nos volveremos a ver para que usted tenga la oportunidad de hacer sus preguntas respecto a la información de hoy o respecto a la interpretación de los resultados de sus pacientes, conociendo ya sus manifestaciones clínicas y la anamnesis y con la información recibida de la prueba genética. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.